Hola familia de SH, me llamo Manuel y desde hace ya unos meses he sido seguidor de este canal. Hasta hace poco era solamente un espectador de las historias que se cuentan aquí, mas nunca tuve un motivo para enviar un relato propio. Sin embargo, hace poco mi abuelo me contó algo que vivió de joven y me pareció más que ideal para poder compartirlo con todos ustedes. Ojalá este aporte sea de su agrado y aunque no puedo decir qué pasó así tal cual, sí puedo meter las manos al fuego por mi abuelo, ya que él no miente. Para todo esto, mi abuelo se llama Salvador y por cierto le mando un gran saludo porque sé que estará escuchando esta historia de ser seleccionada. Mi abuelo cuenta que cuando era joven, allá por los años 60, trabajaba como jornalero en las fincas cafetaleras de Verapaces allá en Guatemala. Por ese tiempo mi abuelo era un hombre recio, uno acostumbrado a dormir en chozas de palma y a caminar días enteros por los senderos de tierra roja cumpliendo su labor. Pero en esos años a veces solía cazar de noche. Aprovechaba que su trabajo lo mantenía mucho tiempo en el bosque, así que de vez en cuando se iba a cazar para traer algo de comer a la casa. Decía que por aquel entonces era más fácil encontrar animales que salían confiados al bosque, ya que había un poco de todo: armadillos, tepescuites, incluso venados. Esa noche la recuerda muy bien. Cuenta que era oscura como boca de lobo. El viento frío bajaba de los cerros mientras la bruma flotaba sobre el suelo como si el monte tuviera una cobija arriba. Mi abuelo iba solo como casi siempre, con su lámpara de carburo colgada al cinto y el rifle colgado al hombro. Caminó por un sendero de tierra apretada. Solo escuchaba el crujir de sus botas sobre las hojas secas, los grillos cantando por la noche y de vez en cuando algún búho soltando un chillido hueco. Algo muy normal. Mi abuelo Salvador iba con el oído muy atento, el dedo cerca del gatillo por si acaso, hasta que vio algo. Al principio creyó que era un reflejo o que la noche le estaba haciendo una mala visión. Al frente de él, como a unos 15 o 20 metros, vio una mancha blanca entre unos árboles altos. Lo que mi abuelo vio enrollado en un árbol se trataba de una serpiente, pero no como de las comunes. Esta se trataba de una enorme serpiente, una más larga que un hombre acostado y completamente blanca como si fuera albina. La serpiente que mi abuelo vio dice era como una anaconda o un pitón de unos 2 o 3 metros de largo, que era puramente blanca sin una sola mancha de otro color. Mi abuelo se detuvo maravillado por lo que estaba viendo, porque jamás antes había visto un animal así de hermoso. Dijo que era la cosa más bonita y rara que había visto en toda su vida. Fue así de inmediato que pensó en la piel que ésta tenía, en cuánto valdría venderla en Cobano, en la capital del país, pues estaba seguro que estaba enfrente de algo muy exclusivo. Sin más decidió seguirla para tratar de cazarla, pero al mismo tiempo, esa víbora se deslizó lento pero segura. Era como si lo evitara, pues veía a mi abuelo como un extraño, como un posible agresor. En un momento aquella víbora de gran tamaño se deslizó muy rápido huyendo entre las raíces gruesas y hojas húmedas. Mi abuelo iba tras ella, cuidando de no perderla. Su lámpara iluminaba el sendero a ratos, pero la serpiente se perdía entre las sombras y luego apareció otra vez más adelante. Así caminaron un buen tramo adentrándose más al monte. Mi abuelo Salvador no pensaba en nada más que cazarla, y finalmente la vio meterse en un agujero negro en la tierra, a pie de un árbol gigante, con raíces que parecían manos torcidas. El hoyo era amplio pero profundo, cubierto de lodo y de piedras. Mi abuelo se arrodilló sin pensarlo 2 veces y metió el machete para empezar a quitar las piedras para sacar aquella víbora, pues estaba seguro de que ya la tenía apresada en su madriguera, por así decirlo. La tierra estaba húmeda y fría, incluso se le metía bajo las uñas, pero a él no le importaba nada, solo pensaba en sacar aquella víbora blanca para quitarle la piel. Mi abuelo estaba tan concentrado en eso que no se percató de que alguien parecía estar hablándole en medio de la noche. Ándate, ándate de aquí. Fue lo que mi abuelo escuchó muy bajito. A él se le erizó toda la piel. Soltó el machete y volteó a su alrededor, pero cerca no había nadie. ¿Quién anda ahí?
Preguntó con voz ronca, pero nadie le dio respuesta. Ya te dije, ándate, ándate de aquí. Volvió a escuchar mi abuelo. En ese momento sintió que el corazón le retumbaba en todo el pecho. Miraba a todos lados, pero no había nadie. Mi abuelo tragó saliva y empezó en irse, pero no pude dejar esa serpiente tan única ahí como si nada. Finalmente, como la ambición pudo más, decidió seguir escarbando sin importar quién era quien estaba hablando. Mi abuelo metió sus manos en la madriguera para seguir escarbando cuando, y como si fuera una bala, la serpiente blanca salió disparada del hoyo hacia él. Dice que el ataque de esa víbora fue tan rápido que apenas pudo reaccionar. Solo sintió el golpe en el cuello y unos ligeros dientes enterrándose en la carne. El animal empezó a enrollarse en su pecho y sus brazos, ya que aunque no era venenosa, sí era muy fuerte y le quería romper los huesos a mi abuelo. De hecho, dice que sentía como le apretaba todo el pecho, como las costillas crujían y algunos huesos se dislocaban de sus lugares. Mi abuelo para entonces ya no podía respirar. Su machete estaba en el suelo lejos de sus manos, así que no podía hacer nada para siquiera poder ayudarse a sí mismo. El abuelo intentó gritar, pero solamente salían quejidos. Después la lámpara cayó al suelo y se apagó, dejando todo en la oscuridad. Mi abuelo Salvador sintió como la serpiente se ajustaba cada vez más y más. El aire se le estaba acabando y la vista se le nublaba a tal grado que estaba a punto de desmayarse. Él dijo que en ese momento solo pudo pensar en su mamá y empezar a rezar en su mente, porque estaba seguro que esa bestia lo iba a matar. Lo último que recordaba era que todo se puso oscuro. Todo el dolor de su cuerpo, de sus huesos rotos y dislocados, hicieron que él perdiera el conocimiento sin saber nada más. Cuando abrió los ojos ya no sabe ni siquiera dónde estaba. Lo primero que sintió fue mucho frío. Estaba empapado y embarrado de lodo con la ropa hecha pedazos. El cuello le ardía como fuego y sintió un dolor en varias partes de todo el cuerpo. Un dolor insoportable. Entonces mi abuelo alzó la vista y vio un hombre parado frente a él con hacha en mano. Ese extraño hombre era un leñador del pueblo, que había salido temprano a cortar leña y lo había encontrado ahí tirado. El hombre lo ayudó a levantarse y con todo y fracturas, lo llevó al pueblo para que lo curaran. Mi abuelo cuenta que en esa ocasión estaba tan débil que durante el camino de regreso se desmayó muchas veces. Cuando llegaron al pueblo dice que lo revisaron y vieron marcas de pequeños dientes por todo su cuerpo. Era como si aquella serpiente hubiera intentado tragárselo entero, pero no pudiera. En pocas palabras, esa enorme víbora se intentó comerse a mi abuelo, pero quizás no pudo, porque quizás era muy grande y mejor lo dejó tirado. Pero de que mi abuelo estuvo a punto de ser devorado por una serpiente, eso es más que claro. Si los relatos te están gustando, te invito a dejarnos un like y suscribirte a esta gran familia de lo paranormal. Continuamos. Muy buenas noches, Memo. Mi nombre es Andrés y me presento ante todos ustedes para contarles algo que le sucedió a mi hermano mayor Matías hace mucho tiempo. Mi hermano, cuando era chico, solía cazar muy cerca de las tierras que teníamos en el pueblo. De mi hermano no les puedo contar muchas cosas de él porque no sé todo. Lo que sí les puedo decir de mi hermano es que él nunca ha sido un tipo mentiroso. Es de esos hombres curtidos por el monte, acostumbrados a caminar por el campo y trabajar recio. Pero una noche, una de esas en la sierra norte de Oaxaca, hubo algo que sí pudo romperlo. Comunidad de cuenta historias. Esto lo voy a contar así como me lo contó él, y espero que sea una historia simplemente aterradora. Bueno, esta historia le pasó hace mucho tiempo a mi hermano. Dice que una vez se ha ido a cazar cerca de los cerros de Ixtlán que están en Oaxaca. Cuenta que por esos rumbos la neblina se mete entre los pinos y aunque tiene vistas muy bonitas, hay que tener mucho cuidado porque de ese lado, se dicen, aparecen muchos nahuales. Una tarde mi hermano tomó su rifle,
Agarró su morral con tortillas y algo de sal y se metió al monte bien temprano con la intención de cazar algo para traerlo a la casa. Al hombro echó la escopeta tipo carabina que mi padre había dejado y que era lo único que tenía para cazar. Mi hermano dice que pasó todo el día subiendo lomas y rastreando huellas de venado. Ya para el atardecer el sol se había colocado apenas entre las ramas largas de los pinos pintando todo de naranja, siendo curiosamente que en ese momento escuchara un silbido humano, dijo él. Era como si alguien estuviera avisándole de que aquí estaba. Un chiflido de esos que son de advertencia o algo así. En el monte los cazadores a veces silban para ubicarse, y no vaya a ser que alguien dispare por error a ellos o que ellos disparen a otras personas. Al saber eso, Matías sin pensarlo dos veces respondió que el silbido con otro corto y claro para avisar que estaba cerca y que quien estuviera silbando tuviera mucho cuidado de él. Matías esperó respuesta, pero dice que no hubo. Solamente se quedó un silencio pesado, como si el bosque estuviera sin aire. De pronto aquel silbido se volvió a escuchar, pero esta vez más largo y más fuerte con un tono burlón, como si se rieran de él. Matías sintió un escalofrío en la nuca, ya que algo le decía que ese silbido no era lo que parecía, pues no reconocía aquella forma de silbar, y fue por eso que empezó a sospechar de quién pudiera estar silbando. Mi hermano bajó su rifle, respiró hondo y miró a todo su alrededor. El bosque estaba tan callado que se escuchaba su propio corazón. Es más, ni siquiera insectos hacían ruido. El silbido volvió a sonar un poco después, esta vez más cerca, y cada vez más y más cerca. Te juro que sentí que me estaban hablando directamente al oído, dijo mi hermano ya con la voz temblorosa, pues era como si el monte entero estuviera llamándolo. El silbido se escuchaba de todos lados, pero no se veía nadie cerca o incluso lejos. Fue en ese momento que decidió que era hora de irse, así que dio media vuelta y empezó a caminar ligero, pero aún escuchaba el silbido siguiéndolo. En un punto se detuvo pues tenía el presentimiento de que algo lo estaba cazando a él, y fue ahí cuando lo vio. Dice que entre algunas ramas muy altas de árboles, oculto entre la neblina, había algo enorme inmóvil viéndolo. Aquello parecía un ave, una muy parecida a una garza gigante, pero negra como el hollín. El ave extendió sus alas largas y pesadas, cubriendo parte del cielo y se dejó caer un poco para que Matías la viera bien. Quizás era que Matías veía mal, pero jura que esa ave, aparte de ser una que él nunca había visto antes, tenía un rostro humano. Así es, esa ave no tenía plumas en la cara, solo un rostro, y aunque deformado, era algo más humano que de un ave. Matías dijo que ese rostro era como el de un anciano con piel arrugada, con ojos hundidos y negros, y una mueca como de burla. Esa cosa lo miraba sin parpadear a la vez que silbaba, pues esa maldita ave era quien todo este tiempo estuvo silbándole. Pero esta vez el silbido que sacó no era un sonido normal, era más como un chillido de locura, algo que se le metía en los huesos a mi hermano. Asustado alzó el rifle y le disparó a aquella ave. El estruendo rompió el silencio y los pájaros cercanos volaron espantados por el ruido. Mi hermano dice que él vio cómo el disparo le dio directamente al pecho al ave. Incluso lo escuchó chocar con algo de sonido, pero el ave apenas se sacudió. Esa cosa silbó otra vez y ahora más fuerte, más enojada, y se lanzó desde el árbol hacia mi hermano para atacarlo. Matías disparó otra vez, pero no le hizo nada. Por una razón que él no entiende, dice que las balas no le hacían nada a aquella cosa. Dice que el monstruo se le vino encima, lo hizo agitándole sus alas pesadas, y después sintió las garras filosas rajándole la camisa y la piel del brazo. me cortó como si fuera un cuchillo, como si fuera una clase de machete caliente en un pedazo de hielo, Dijo mi hermano mostrándome unas cicatrices viejas,
pues todas ellas aún las tiene plasmadas en su espalda y sus brazos hasta el día de hoy. El pánico lo hizo correr, pero no podía hacer mucho. Mi hermano soltó el casquillo vacío, recargó el arma como pudo mientras tropezaba con raíces, disparó una vez más sin apuntar bien, pero nunca pudo darle a aquella cosa que lo estaba siguiendo mientras le arrancaba tira de carne de la espalda. Por un momento mi hermano dice que sintió que ya no la iba a librar, pero por suerte un poco más adelante vio un claro donde la luna iluminaba un poco el suelo. Curiosamente cuenta que cuando llegó a aquel lugar aquella cosa se detuvo. El ave dejó de seguirlo. Era como si ya no quisiera estar atacándolo, como si algo lo intimidara o lo asustara de aquel claro. El ave se quedó a orillas de aquel claro revoloteando sus alas. Después emitió un silbido muy bajo, como si se riera para después dar media vuelta y regresar a la parte profunda y oscura del bosque. Matías temblaba, apenas podía sostener su rifle ya inútil. La sangre le chorreaba por la espalda y los brazos, y un profundo dolor le carcomía todo el cuerpo, pues estuvo a punto de ya no contarlo. Después de asimilar lo que le pasó, se levantó como pudo y caminó hasta el pueblo, y en el trayecto dejó un reguero de sangre y miedo. Cuando regresó lo llevaron con un curandero, quien le dijo que no solo estaba herido por las garras, sino que algo le había espantado el alma. A mi hermano le hicieron limpias con huevos, hierbas, rezos, pues estaba tan asustado por lo que había visto que ni siquiera podía dormir. Mi mamá se pasó días a su lado, sin dejarlo solo, y de hecho por mucho, pero mucho tiempo, mi hermano no volvió a pisar aquel monte. Mi hermano dice que eso que lo atacó no era un animal, que era un nahual, un viejo brujo que se transformaba en esa horrible cosa para cazar hombres, y que usaba el silbido como carnada para atraer a los más ilusos. Te recuerdo que tenemos videos diarios y en vivos todas las noches de los días miércoles y sábados. Muchas gracias por tu apoyo. Continuamos. No sé si me vayan a creer y no los juzgo, porque esta es una historia de esas raras que luego pasan. De hecho, ni siquiera yo lo creo del todo, aunque me pasó a mí. Pero lo cuento para sacarlo del pecho porque esto me quita el sueño. Esto sucedió hace muchos pero muchos años, cuando me ganaba la vida cazando una selva lacandona, cosa que ya no es posible a día de hoy, claro. Yo siempre he sido de Chiapas, me crié entre montes y río, con machete al cinto y rifle viejo al hombro, y les puedo decir que conozco aquellos caminos como la palma de mi mano, o eso pensaba. Esta historia como tal se desarrolla un día, en el cual me metí desde temprano a buscar algo para comer. Había estado siguiendo rastros de tepescuites y hasta de un venado, pero de un momento a otro todas aquellas huellas que estaba siguiendo habían desaparecido. El calor me había fastidiado bastante, el aire era pesado y pegajoso, lleno de zancudos, con un clima que es muy molesto que de por sí, en ese lugar se vuelve aún más insoportable. Para eso de las 5 de la tarde me resigné. El sol se escondía entre los árboles altos y el canto de los pájaros se iba apagando. Así que decidí irme al río para sacar al menos unos pescados, ya que eso era mejor que llegar con las manos vacías. El río era mi lugar seguro, por así decirlo, pues había pescado siempre ahí. Cuando llegué solté mi morral y me senté en una piedra grande. Saqué mi hilo y anzuelo improvisado para pescar en el río tranquilo. El sonido del agua me relajaba cuando de pronto sentí que todo estaba en silencio. Nada más escuchaba el correr tranquila del agua. Yo seguía muy relajado cuando de la nada escuché un sonido grave, como el de un lamento largo que parecía humano. En ese momento me puse de pie de golpe. Me quedé quieto con los pelos en la nuca parados. ¿Quién anda ahí? Grité, pero mi voz salió ronca. Vi a todos lados y entonces pude observar algo. A lo lejos, entre la bruma del río, un árbol parecía estar moviéndose.
Sí, así como lo oyen, se los juro, se movía. Parpadeé varias veces pensando que era mi vista cansada o que el calor me estaba haciendo alucinar cosas, pero no. Ese árbol avanzaba lento, balanceándose en mi dirección. En un principio sentí algo de miedo seco, un terror que no me había tocado sentir nunca en el monte. En ese momento agarré mi rifle, pero no disparé, solo estaba esperando. Ese árbol se estaba acercando, el sonido del agua no podía cubrir el crujido de ramas que hacía al moverse aquel árbol, pero cuando estuvo más cerca pude ver exactamente qué era. No era un árbol como tal, esta cosa, o no sé cómo decirle, era un hombre, o algo parecido. Era alguien muy alto, estaba cubierto de ramas secas, lianas enredadas por todo el cuerpo y hojas muertas colgándoles como trapos. Pero tenía una cara humana hundida en el tronco viejo y podrido. Sus ojos eran dos huecos negros profundos, como algo humano que brillaba. Tenía boca, pero parecía rota, como si hubiera estado gritando por años. También recuerdo muy bien que le colgaban raíces como piernas, que se extendían por el suelo con movimientos lentos y retorcidos. Para avanzar esa cosa o ese árbol, clavaba sus raíces en el suelo y luego se jalaba, arrastrándose como si fuera una cosa enfermiza. No me da pena decir esto, pero cuando vi eso les juro que sentía que me orinaba encima del puritito miedo. Sin saber qué hacer y con las piernas entumidas del miedo apunté el rifle, pero no pude disparar, pues mis dedos estaban temblando. Por su parte, el hombre árbol alzó sus manos, que eran ramas gruesas con esquinas, y empezó a sacudirlas con mucha fuerza o mucha violencia. Ayúdame. Gritó. Su voz sonaba como el viento pasando por un árbol hueco. Les juro que ese era un lamento horrible, lleno de mucho dolor. Yo no contesté, no podía, tenía la garganta cerrada. El hombre árbol se arrastró un poco más, rompiendo ramas y lianas secas en cada movimiento. Le caían hojas podridas que flotaban en el agua a la vez que seguía gritando e imploraba por ayuda. Por favor, ayúdame. Su voz retumbaba entre los árboles. Yo me di cuenta de que no era un disfraz, no era alguien jugando, no había costuras ni máscaras. Su piel era corteza seca y su cara se volvió una que estaba llorando, que estaba temblando. Aquello era de verdad. Se trataba de un hombre árbol que estaba pidiendo ayuda a orilla del río. No me dejes así, suplicó. Vi que de su boca salían ramas pequeñas como reses jóvenes. Sus ojos parecían llenos de lágrimas negras, y ahí fue cuando sentí que me iba a volver loco. Me di media vuelta y corrí con todas mis fuerzas. El rifle me golpeaba la espalda. El monte estaba oscuro, pero yo ni siquiera pensaba en detenerme. Recuerdo incluso que me arañaba la cara con las ramas que estaban alrededor. Tropezaba con raíces cayendo, pero ni aún así paraba. Mientras corría escuchaba el crujido de sus raíces arrastrándose detrás de mí. Lo que sí debo decir es que esa cosa no era rápida, pero sí constante. Estando ya aún lejos pude escuchar que aquel hombre árbol aún seguía gritándome. Ayúdame, por favor, ayúdame. No me abandones. Su voz me perseguía como un eco maldito. Yo ya no me atreví a voltear, así que solo corrí hasta que me fallaron las piernas y caí de rodillas. Cuando estuve suficientemente lejos de aquel árbol me quedé temblando y con el corazón desbocado. Por suerte ya no escuchaba nada, únicamente mi respiración. Pasaron minutos antes de que me atreviera a revisar hacia atrás. Por suerte ya no vi nada, solo el río brillando con el último rayo de sol que caía. Después de todo lo que había presenciado, ya ni siquiera regresé por mis cosas, ni por mi anzuelo, ni por mi bolsa. Mejor me fui directo al pueblo para contar lo que había visto. Recuerdo muy bien que llegué de noche, sudando, sucio, con arañazos por todos lados. La gente que me vio entrar me veía muy raro, pues no sabían exactamente qué era lo que me había ocurrido.
Después de esto que les he contado, les pregunto, ¿qué rayos era ese hombre árbol que vi en aquel lugar? Yo no tengo respuestas claras. Lo único que sé es que aquel hombre árbol pedía ayuda y yo no pude dársela. Me llamo Tommy y envío un gran saludo a toda la comunidad de CH. Quiero contarles algo que me sucedió hace ya unos buenos años y creo que este es un buen espacio para hacerlo. Primero que nada les debo decir que llevo toda mi vida viviendo en el norte de Arizona, un lugar que está entre pinos altísimos y montañas bastante grandes. Crecí cazando y pescando con mi padre, así que no soy alguien fácil de asustar, pero eso que vimos fue distinto. Bueno, para entender esta historia tenemos que viajar a finales de octubre del año 2009. Aquella vez era una donde el frío ya empezaba a calar y los días eran bastante cortos. Recuerdo que salí por la mañana temprano con mi rifle, pensando en cazar un venado para llenar el congelador antes del invierno. Anduve todo el día caminando por la maleza buscando huellas, escuchando al monte, pero nada. Eso no me hace sentir mal, ya que era algo que solía pasar a veces, ya que no siempre se podía atrapar algo. Después de mucho caminar y de no ver nada, al final me resigné, así que por eso de las 5 de la tarde ya estaba de regreso para la casa. El sol estaba bajo, pintando todo de color naranja sucio. Empezaba a hacer frío y el viento silbaba entre los pinos. Quise dar una última vuelta por un claro nada más por no dejar, ya que quizás tendría un poquito de suerte y pudiera encontrar algo por ahí. Me acerqué con mucho cuidado para no espantar a nada. El rifle lo tenía apuntando por si fuera que viera algo pastando por ahí. Sin embargo, lo que vi fue otra cosa. En ese claro había luces que destellaban muy fuerte. Al principio pensé que eran luciérnagas gigantes, pero no eran temporadas, además que así de grandes no pueden ser. Después llegué a pensar que eran personas que estaban con linternas, pero aquello no era una luz normal, esta era muy distinta. Aquello que tenía enfrente se trataban de dos luces redondas que flotaban como si fueran un par de ojos. Ellas eran de color azul pálido, casi blanco, pero con un brillo que dolía mirarlos fijo. Esas luces estaban suspendidas en el aire, a unos 3 metros sobre el suelo. Aquellas no parpadeaban, solo flotaban ahí en el aire. Al no saber qué podía ser eso, pensé que podría ser alguna broma, quizás algún globo de Cantoya o de alguna lámpara que reflejaba una luz de ese tipo, pero estábamos en medio de la nada. Nadie con sentido se metía tan profundo en el bosque al atardecer, ya casi noche, a volar algo así. Yo estaba por irme para dejar aquellas dos luces tranquilas, cuando vi que éstas se movieron un poco hacia mí. Eso sí, no lo hicieron rápido, pero sí directo. Justamente ahí me entró un frío en la espalda, así que tomé el rifle con fuerza, pero no disparé. Solamente apunté, ya que no sabía qué podían ser aquellas luces. Miré a mi alrededor, pero no había nadie más. Solo estaban esos dos orbes flotando, iluminando los troncos cercanos con un resplandor bastante raro. Di un paso para atrás y me di cuenta que las luces parecían empezar a seguirme. Un miedo seco me empezó a recorrer por todo el cuerpo. Algo muy dentro me decía que no debería estar ahí y que era mejor que me largara ya. Nunca entendí cómo es que flotaban esas luces, pues estas no hacían ruido, no tenían hélices ni motor. No había forma que pudieran estar suspendidas ahí, simplemente flotando. Era algo difícil de entender. Al ver todo eso me di media vuelta y empecé a caminar de regreso al sendero. Al dar la vuelta y alejarme de ese lugar pensé que todo iba a estar mejor, pero fue entonces cuando escuché algo en mi cabeza. Eso no era un sonido normal, no eran palabras en inglés ni nada que yo entendiera. Era como si alguien hablara dentro de mi cráneo con murmullos graves, con chasquidos raros como de un idioma que no era de humanos. Me llevé la mano a la cabeza instintivamente, como si pegándome en la cabeza dejara de escuchar esas voces tan raras. En ese momento volteé para atrás y vi que ahí venían luces siguiéndome flotando detrás de mí.
Cada vez que yo volteaba ahí estaban. Mantenían su distancia, claro, pero venían por mí. Yo sudaba frío. Sentía las piernas temblar porque si esas luces me estaban siguiendo, era signo de que eran cosas conscientes y lo hacían a propósito. A cada paso el murmullo se hacía más intenso. A veces parecía que se alejaba y otras que se reían. No sé, no entendía nada de aquellas voces que escuchaba en mi cabeza. Era como un coro grave que me retumbaba en las sienes de la cabeza. Seguí caminando cada vez más rápido. El bosque estaba oscureciéndose rápido. Para mala suerte no tenía lámpara, ni luz, nada. Solamente me tocaba caminar en completa oscuridad. En un punto tropecé con una raíz. Caí de rodillas y mi rifle se golpeó con el suelo. Y escuché el crujido de rama detrás de mí. Volteé con un horrible miedo y ahí estaban esas malditas luces. El murmullo en mi cabeza subía de volumen. Y aún así seguía sin entender qué podía estar provocando aquellas voces. Pero aún así las escuchaba muy cerca y muy fuerte. Me puse de pie como pude y respiré agitado. Déjenme en paz, déjenme en paz. Grité y salí corriendo al bosque infinito, pero dentro del bosque todo parecía estar igual. Troncos gruesos, raíces, piedras, árboles, hojas. Todo estaba bien excepto por esas luces. Yo corrí sin rumbo, solamente quería alejarme de ellas, porque ya no quería escuchar esas voces en mi cabeza. Estas que parecían estar hablando algo, pero les juro comunidad de cuentahistorias, no sé qué rayos me querían dar a entender. Si bien era un jovencito cuando pasó esto, no lo era tanto como para no saber controlarme, y aún así me daban ganas de llorar como un niño. Corrí hasta que vi un destello amarillo un poco más al frente. Aquello era la luz del camino de tierra que llevaba al pueblo. Mi corazón casi se detuvo de alivio porque estaba cerca de un lugar conocido. Cuando pisé aquel sendero me detuve jadeando con las piernas de gelatina. Volté hacia el bosque y esas luces estaban al límite de los árboles, pero estas no salieron del bosque. Curiosamente el murmullo también se calmó y dejé de escucharlo en mi cabeza. Esas luces luego se apagaron, se elevaron lentamente, giraron sobre sí mismas y se fueron hacia el cielo, para después simplemente desaparecer. Para mí esa noche había visto una clase de ovnis que me estuvieron siguiendo. No sé si para llevarme con ellos o para hacerme otra cosa. Aunque con el tiempo y después de escuchar algunas otras respuestas para lo que había visto, hubo gente que me dijo que quizás esas cosas no eran ovnis, sino brujas. Brujas que me estaban siguiendo para hacerme algo malo lo más seguro. It had to be like a cool ass car. Car that looks cool on the inside. Yeah. You cold? Beautiful. It's kind of cool enough. Bunch of cars and shit. What is this? So we don't get run over now. What car is this? That's basically what is that? Huh? It's kind of fire. What is that? Oh, that. What's up, bro? Where y'all from? AZ? Oh, is he? Hi. This y'all first time here? Yeah. That's it. Nice to meet you. Hi. So he's trying to make up for crashing his car. It's over for him. He's trying to regain his aura. Kinda. I mean, look, he's regaining it.
about the girl that I thought stole my car? Or that she like had something to do? I think so. Like BMW? Where are the Subis that we saw? I don't know. This car has a whole rig on it though. We gotta do a TikTok. I know. Why is everyone over Damn, here? dog swagged out. That's blowing air. Oh Scared. hell no. What does that mean? Is that good or bad? Turbo. Why does it sound like it's blowing air? It's barely even. Yo, we gotta find this GT WRX Okay, bet. We need to find the people that had the WRX. clip. So this one. Did he even say what time to meet at? No. W. I think we're ruining people's videos. For real. Yeah. Man, I need an aesthetic video like you. You can't copy me. I'm not. Oh, there she is. She's covered. Oh, what? What is this? This? Like, this one's nice. What is this? WRX. WRX. Where? Oh, no. This was actually cute. I like this one. Oh, he's doing the upside down phone. Look at that bright ass highlighter at Ford. No, where are the WRXs we Over here. They left us. Oh, the 360 GoPro camera. Oh, look at this one. This is what I want. With the antenna right there on the light. Yeah. Best car right there. Like, what is this? This is cute. Oh, look at that widow car. It's not me wee though. Wait, is that the Subi that we came with? I think so. I think I'm not gonna get in the Subi I know. because it's gonna be hard to find them. Oh. So I don't know. Oh. Unless we magically run into them. Like that's WRX. There's actually a lot of them. There's a lot of GTRs.